de departamentos fronterizos, de estilos de vida que es fácil decir viven del bagallo, ¿no? El famoso bagallero. Bueno, hay un proyecto de ley que está presentado por el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, que de alguna manera pretende impulsar una ley a la que llaman patente de introducción fronteriza. ¿Eso es lo mismo a legislar el bagallo, a legitimar el bagallo? Vamos a escuchar, vamos a debatirlo. Ya desde esa premisa lo están criticando, ¿no? Pero hay que ver cómo lo plantea y lo defiende nuestro invitado en instantes. Primero repasemos la información. El senador y exintendente de Cerro Largo dice que el proyecto es para eliminar la competencia desleal del comercio informal. El senador propone crear una patente para introducir mercaderías al país y comercializarlas en zonas de frontera. Botana propone que los beneficiarios de la patente sean comerciantes y también personas que se dedican al comercio informal transfronterizo a escala de supervivencia o sustento de núcleo familiar. El proyecto establece topes para el ingreso de mercadería y prohíbe la introducción de algunos productos como medicamentos, armas, sustancias peligrosas, carnes, frutas y verduras. Tampoco aplicaría a productos grabados con IMESI. Bien, me surgen algunas dudas a partir de la información que escuché, pero usted seguramente la puede ampliar. Bienvenido. Gracias. Lo primero, un saludo a Francisco, que es un melense que vive en Maldonado. Ah, ¿lo conoce? Ah, está bien, está bien. Famoso. Increíble, ¿no? Bueno, he conocido en varios lugares del país. Bueno, entonces el país entero debe estar muy alegre con esta noticia. La noticia de que está mirando esta boca es mía, primero, y después que se haya salvado. No, broma. Dígame, senador, este proyecto que usted está planteando hoy, ¿por qué algunos lo plantean como que es una forma de legitimar el bagallo, como que de alguna manera, bueno, al no poder manejar determinadas situaciones se va por el camino más sencillo de legitimarlo? ¿Es así? No es así. Creo que esa afirmación surge de unas diferencias incluso culturales y de conocimiento de la vida del otro que tenemos a la interna de un país tan chiquitito como este. A ver. Si uno introduce mercaderías con la autorización de la aduana y además pagando un arancel, lo que se está haciendo es que se está importando. Y además en este proyecto se está pagando un 5%, cuando el arancel de estas mercaderías de origen Mercosur hoy es 0%. O sea, se está proponiendo pagar el 5% por lo que hoy se paga 0%. O sea que nada más lejos que eso. A lo que sí ataca este proyecto es a combatir la fuente que justifica el contrabando. A ver. ¿Qué es la diferencia de precios? Si no hay diferencia de precios, y más en la universalidad que tenemos en los productos hoy, si no hay diferencia de precios, no hay contrabando, por lo menos como fenómeno generalizado y dañino para la economía. Este proyecto habilita al comercio formal, a la introducción de mercaderías, y también quiere incorporar a aquellos que han vivido durante años en una situación de no encontrar trabajo justamente por las inestabilidades que se producen en frontera. Acá. Pero deja fuera a los que, por ejemplo, por subsistencia tienen que ir a buscar precios más baratos del otro lado de la raya, ¿no? Para ejercer el comercio los está incorporando. No, no para ejercer el comercio, para subsistir. Frutas, verduras, pasta de dientes. Bueno, algunos de esos productos podrán incorporarse en este régimen. Tú me decís el que va a comprar El surtido, el surtido del otro lado. Sí. Bueno, ahí sigue rigiendo el mismo régimen de hoy, en definitiva, ¿no? Pero seguramente no tenga tanto aliciente para ir al otro lado, de este lado, cuando va a tener el mismo precio, o prácticamente el mismo precio de este lado, y no va a correr riesgo alguno. Este proyecto, en realidad lo que hace es, flexibilizar donde debe flexibilizar.
Cuando hay un Estado y otro Estado, la razón de la existencia del Estado es la posibilidad de generar políticas propias de un país, ¿verdad? O sea que las diferencias cambiarias, las diferencias de competitividad, de costos, etcétera, entre los países van a existir y en las fronteras se va a reflejar la diferencia. Bueno, acá lo que hacemos es establecer una política de flexibilidad en frontera. Digo, no va por otro lado que eso. La gente que hoy se puede legalizar, además por la limitación en el número de patentes, obviamente va a ser ganadora. Y el comercio formal, fronterizo, de las zonas fronterizas, que no va a tener que enfrentar la competencia desleal, va a ser más ganador. Es cierto que puede haber un perjudicado. ¿Y qué pasa con el productor o el comerciante que vende también al resto del país? Ahí va a quedar el desnivel de la competencia. Justamente. Acá tenemos el único perjudicado de este proyecto. El único que puede sufrir un perjuicio, que es el mayorista, importador, exacto, que introduce mercaderías. Y que paga todo lo que tiene que pagar para hacerlo, no un 5%, pero el otro va a pagar mucho más. El otro va a pagar más. Estamos hablando de pagar el 5% donde este importador paga el 0%. En todo caso, la tasa consular del 3% y alguna pequeña cosa más. Entonces tenemos que ver por qué, cuál es la razón de que la misma mercadería que encontramos en frontera a determinado precio nos cuesta el doble, o 3 veces más, o 4 veces más a veces, si viene por nuestra vía formal. Entonces allí tiene que existir algún tipo de cosas. O estamos con costos financieros excesivos para los adelantos de tributos que hay que hacer, o estamos frente a regulaciones del Estado que encarecen brutalmente el proceso de importación y que ahora van a quedar a la luz, o estamos frente a costos de flete excesivos, lo cual es cierto, tenemos flete más caro, pero no es esta la razón indudablemente. O bueno, podríamos estar en algunos casos frente a márgenes excesivos. Por lo cual este proyecto tiene otra consecuencia ulterior de mediano y largo plazo, que es la baja general de los precios de la economía. Así que va a tener una externalidad positiva el proyecto además. Bueno, pero para que eso llegue a todos los sectores de la economía. No tiene por qué ser tan lejano en el tiempo, porque obviamente esta diferencia de costos se la va a estudiar rápidamente. Si el problema es el margen excesivo, va a haber baja de esos márgenes. Si el problema es el costo de transporte excesivo, lo veremos. El costo del dinero ha bajado, así que no estaría por ahí la situación en lo que se tiene que prefinanciar, digo, de IVA y de IRAE. Y bueno, y si es que existen regulaciones excesivas para la introducción de los productos que los encarecen, entonces, esto obliga al Estado a revisar y dejar claramente, ya sea en el Ministerio de Salud Pública, en el de Industria, que le toque. Bueno, tendremos que ver nuestras inspecciones del LATU sobre los productos. En algún lado tenemos que descubrir dónde nos estamos pasando de regulaciones para poder bajar esos precios. Bien, el tema es hasta qué punto se va a poder, o está pensado este proyecto, contemplar la regulación para que sea consumo del mismo lugar y que no se empiece justamente a usar como punto de venta hacia otros rincones del país, ¿no? Sí, porque ahí seguirían reproduciéndose inequidades. No, a mí me gusta, este proyecto tiene a la interna una mejora de los controles, ¿no? O un aliento a la mejora de los controles que ejerce la aduana. A la aduana que le faltan funcionarios, dicen, ¿no? Bueno, seguramente cuando la aduana se transforme en un recaudador importante a través de este mecanismo, vuelva a tener su condición de recaudador, que fue histórica y que, bueno, los nuevos tiempos la han hecho perder esa condición. Los nuevos tiempos, no me refiero a tiempos cortos, pero esta nueva época ha hecho
que la aduana no sea la principal fuente de financiamiento de un recurso como lo fue, de un gobierno como lo fue hace 100 años, pero bueno, tendría ahora un mejor rol recaudador y una capacidad mejor de contralor. Lo que es cierto es que nosotros tenemos que resolver el tema de los departamentos de frontera. El tema de los quileros, el tema de... Tenemos que resolver el tema social, todo. Tenemos 12 departamentos con una situación en la cual el comercio formal está desesperado porque está vendiendo bien y mañana cualquier cambio en el tipo de cambio, valga la redundancia, les pega un revolcón brutal, la gente que allí trabaja pierde el empleo, esas cuestiones que suceden tan a menudo que impiden además que se confíe en esos departamentos para invertir allí. Entonces es más difícil desarrollarles. Entonces el país tiene la obligación de atender esto. Puede ser por esta vía o puede ser por la tradicional existente antes de quitarle impuestos a las mercaderías que van a la frontera. Lo que pasa es que eso tuvo algunos fenómenos de contrabando interno que fueron más graves, ¿no? Tuvimos casos en los cuales esa mercadería ni siquiera salió de Montevideo, salían las boletas. Entonces, esas cosas, no, y lo que tenemos que cuidar acá es incorporar a todo el mundo a la legalidad. Bien. Esa es la... Me gustaría, si me permite, senador, abrir el juego a ver qué opinan nuestros panelistas. Podemos sumar el concepto que vierte Frati sobre este proyecto. Le ha llamado populista. ¿Por qué se ríe? Estoy tratando de trabajar en serio un tema importante para el país con responsabilidad, ¿no? Realmente, Frati hace 10 días nos proponía cerrar del todo la frontera, así que en un país donde es imposible... Bueno, caemos en el desabastecimiento si se cierra la frontera. Entre otras Ni cosas. que hablar de que vivimos de la plata que nos ingresa por nuestras exportaciones, ¿no? ¿Qué hacemos con la producción nacional? Muy bien. El proyecto capaz que tenga puntos de ataque por distintos lados, pero si hay algo que no tiene, es una característica, es populismo. O sea, me parece que populista fue la otra decisión a la que tal vez, aunque sea populista, yo acompaño, que la tomó el Frente Amplio con el tema de las naftas en frontera. O sea, yo creo que lo que nos plantea este proyecto y la valentía que tiene este proyecto, yo sé que el senador sabe que le van a pegar de todos lados con esto, pero la valentía que tiene es que hace traslucir un problema que tenemos en este país, que es el costo país, el costo del Estado, lo que nuestros productos le cuestan a nuestros ciudadanos mucho más caro porque hay que pagar tasas, hay que pagar impuestos que son enormes y además por un tema también de escala. Entonces me parece que está bueno el proyecto porque nos trae ese problema arriba de la mesa y bueno, pueden haber diferentes soluciones. Esta puede ser una solución y yo creo que es una solución para trabajar más, pero si hay algo que no tiene esta propuesta es de populismo, porque entre otras cosas... La acompaña, perdón, el presidente del gremio de aduaneros, de hecho. La acompaña. Sí. Tiene más recursos, pero la acompaña. Ahí va mi pregunta, Victoria. Yo creo que una de las debilidades o desafíos que tiene una propuesta de esto es que merecería un cambio muy importante a nivel de todo lo que es el personal aduanero en cuanto a entrenamiento, estructura, dotaciones. Y la otra planteo que le quería hacer es si usted presiente que tiene los apoyos políticos para llevar adelante esto. Bueno, sí, en realidad el camino de formulación del proyecto ha sido un camino largo. Hemos hablado con todos los que tenemos que hablar. Indudablemente, igual hay que analizar el producto final. Yo ahora me voy de acá a hablarlo con los técnicos de economía, porque, bueno, seguramente hay cosas que uno no puede no haber medido debidamente, a pesar de que lo estudiamos todo en sus impactos, en cuánto aumentaría la recaudación del Estado, en cuánto aumentaría los impactos sobre la cuestión social.
recibimos aportes de legisladores de nuestro partido, como bueno, la diputada de nuestro departamento, Carmen Tor, o del Partido Colorado, como Marne Osorio, que está trabajando un proyecto en el tema de los free shops y que estamos respaldando, que es un proyecto para este tiempo de pandemia, el senador Tabaré Viera, allí del departamento de Tacuarembó, el contador Amosa, gente, el diputado de Matos, mucha gente nos vino aportando cuestiones. El presidente del sindicato de ANCAP trabajó con nosotros y varios técnicos más. Ahora, indudablemente hay que pasar por el debate parlamentario y lo que tenemos que hacer, sí, es asumir el compromiso todos de que sea por esta vía o por otra vía. Bueno, tenemos que solucionar las inestabilidades sociales permanentes que sufren los departamentos de la frontera. Si no, realmente el país se va a seguir vaciando y mal. La frontera tiene que ser un espacio de oportunidades. Sucede lo mismo en todas las fronteras del continente, ¿no? Esa es la realidad. Y bueno, el problema son los precios, las diferencias de precios. Atacamos el problema. Bien, ¿coinciden con eso por acá? La estructura de costos en este país para producir es muy alta, es lo que decía JR, y asociado a eso hay un tema de escala que es imposible de no ver. ¿Con Brasil? Sí, con Brasil, con Argentina inclusive. O sea, sabemos el costo que tiene una bebida cola en nuestro país y la misma bebida en Argentina. Más allá de los vaivenes con los tipos de cambio, que es lo que en definitiva hacen que el sector informal o el que contrabandea, bueno, obtenga una ganancia y que además haya demanda. Mi pregunta es cómo hacemos para incentivar a ese sector informal para que se pase al sector formal, no solamente por las diferencias que pueda haber del tipo de cambio, que es lo que hacen atractivo, entre comillas, al contrabando, sino que es el hecho de no pagar nada. Es decir, montar un cajón de madera y poner los frascos de café ahí arriba. No es lo mismo que la competencia legal. Entonces, ¿cómo fomentamos para que aquella persona que está en la ilegalidad se pase al sector formal sin que pierda su ganancia? Sí, pero mucha de esa gente que está en la informalidad es porque no tiene más remedio. Porque no hay un solo empleo en esas economías de los departamentos de frontera. Eso es un fenómeno real. Que nadie piense que la gente que trabaja en el comercio de frontera, hay algunos avivados y son los y menos, a eso senador. este proyecto ni los va a hacer desaparecer, Claro. ni van a... Bueno, ¿Son los menos, senador? son, sí, los mucho menos. Pero estamos hablando de esto. Lo primero, se desincentiva la informalidad al combatir la diferencia de precios. Entonces, hay lugar para menos. Y obviamente con la patente es una fórmula de preservarle el hecho de que el mercado de competencia de ese trabajador o de quien ejerce el comercio informal fronterizo, bueno, en esta etapa en que se formaliza, no sea infinita su competencia. Y además trabaja en Entonces, paz, eso ¿no? le genera un valor El tema es que no esté que lo hace compensar el costo de la formalidad, ¿verdad? Pero le permite... Pierde por un lado y gana por el otro. Le permite seguir trabajando con firmeza y con otro nivel de estabilidad. Entonces, desde ese punto de vista también es altamente beneficioso. Obviamente, con los informales también hablé al hacer esto, porque en nuestras comunidades... Ahí está. ¿Y qué dicen? Todos tenemos relación con todos. ¿Y qué dicen, senador? Bueno, lo que traté de reflejar en el proyecto, espero que refleje el interés de ellos y el de los comerciantes, el interés real de los comerciantes formales también. Espero haber hecho una propuesta, o espero que hayamos hecho, una propuesta compatible en ese sentido. Ese fue el esfuerzo que hicimos. Bien. Lo hemos puesto ahora a la luz de la discusión porque, como dije hoy, por una vía
o por otra vía o por una que encontremos. A la inestabilidad social, económica, a la pobreza de las fronteras hay que... Atenderlas. Sí. Por aquí. Me parece muy, muy valioso ese aporte. Creo que quienes trabajamos en periodismo desde hace muchos años vemos esa realidad que va apareciendo de momento. Nos acordamos de la frontera cuando la frontera es un problema. Ahora, desde el punto de vista sanitario, cuando nos dimos cuenta que una calle, ¿no? Pasar el cordón de una vereda implica entrar a Brasil con una circunstancia como la que tiene y pasar para este lado era Uruguay. Y bueno, y todas estas medidas que se proponen a veces desde el desconocimiento que muchos tenemos de los departamentos de frontera, como cerrarla o por qué se permite que pasen de un lado a otro cuando en realidad son una ciudad sola. Situaciones que ayer se ponían de manifiesto, ¿no? Cómo es que se vacunó de un lado y del otro lado no estaban las vacunas, no importa quién llegó primero. Bueno, todas esas cuestiones que creo que en algún momento comparto con usted, vamos a tener que encarar como Estado. No al ritmo de lo que pasa con la cotización de la moneda de un lado, que a veces beneficia a unos y otras veces beneficia a otros. Pero la propia existencia del Estado va a generar esas disparidades. Bueno, pero es también el Estado decidiendo... Pero es también el Estado quien puede ayudar a equiparar un poco, ¿no? Que es lo que debe, en este caso de las fronteras, la única receta me parece que es flexibilizar. Porque no se puede adaptar un país a sus fronteras. El país lo que debe hacer es flexibilizar en fronteras para que haya adaptación, para que no sean grandes bueno, pero golpes también, entre países. También la flexibilización es una política de Estado, ¿no? En definitiva, estamos hablando un poco de lo mismo. Pero me genera un poco una inquietud, tal vez también por el desconocimiento, saber cómo va a funcionar este proyecto, cómo lo avisora usted en el territorio, para que lo que pasa ahora entre esa frontera, entre esa calle que divide un país de otro, no suceda luego con la división entre un departamento y otro, ¿no? Sí, este proyecto debería afectar a las zonas que hoy están afectadas por este fenómeno. Pero, indudablemente, sus consecuencias deben de ser sobre los precios de toda la economía en el país. No hay duda en ese sentido que ese es el mejor remedio. Y va a ser una buena oportunidad para atacar, seguir atacando, porque ahora se ha atacado fuertemente el tema de los costos de la energía. Los aumentos han sido menores que tanto en la energía eléctrica, ha habido esfuerzos importantes en materia de riego y en otras. Y bueno, y con los costos generales de la electricidad hasta para las casas, la eliminación del cargo fijo, y después los dos no aumentos del combustible, que indudablemente van ayudando a la mejora de nuestra competitividad. Falta muchísimo. Ahora, pero de esa manera que usted lo plantea, que este fenómeno se pueda volcar a bajar el costo a nivel de toda la economía. Claro. ¿No se está también comprando más detractores al proyecto o enemigos al proyecto? Porque yo imagino que hay muchos intereses económicos a los cuales esto no les sirve. Sí, en realidad... No hablo de la frontera. En realidad yo creo y reconozco que hay un potencial perjudicado. El eslabón débil del proyecto. Importador, Claro. no, que es el mayorista importador de productos que no es débil, del generalmente, Mercosur. Que ahora, sinceramente, creo que hay que ir a la razón que le hace tener esos costos. Porque, bueno, si es el margen excesivo se va a tener que adaptar. Pero seguramente hay otras cosas. Porque a mí nadie me puede explicar cómo, si el importador mayorista compra como mayorista en las casas matrices, con los descuentos impositivos que eso significa, porque ningún país exporta impuestos, con la eliminación de los impuestos directos y devolución de los indirectos, ¿y cómo es que esa mercadería llega al doble de lo que le ofrece el minorista que compra en frontera? Bueno, ese es un fenómeno que alguna razón mala tiene. Conocemos muchas regulaciones que realmente no son razonables, ¿no? La obligación de estudios brutales para mercaderías que consumimos a diario y las pasamos por enormes análisis. Bueno, capaz que hay que hacer acuerdos entre los países también para validar lo que dice el laboratorio del que nos va a exportar un tipo de producto,
por lo menos dentro de determinados tipos de productos, cosas así, porque tenemos que trabajar en el origen de esos sobrecostos. Usted, ¿no? usted solo está Cosa haciendo que no, referencia al es importador. ¿Mm? Usted solo está haciendo referencia como eslabón débil o talón de Aquiles al perjudicado, al Y ese es importador. sí. ¿Y qué me dice el productor nacional? No, porque ese va a ser protegido, porque seguramente dentro de las prohibiciones se prohíba justamente lo que es de la producción primaria y de la industria nacional. Eso no entra en Y este ese tipo de proyecto. el proyecto habilita a que el Poder Ejecutivo fije la lista de lo que no puede. Ahí está, para que no haya, Y bueno, justamente para que no se y dé la hay cosas, competencia con el además, productor local. que generan problemas sanitarios, que generan Bien. problemas de ese tipo que el país debe cuidar y tenemos que cuidar el trabajo nacional y protegerlo. Pero hay cosas que estamos importando hoy. Sí, está claro. Pablo. Sí, a mí me parece muy bien el proyecto, la verdad, y muy ingenioso también, por otra parte. Los uruguayos lo tenemos en el ADN, el contrabando. ¿A quién no le gusta ir hasta el Chuy y traerse alguna cosita un poco más barata o tiene algún amigo que si va le dice tráeme tal cosa? Es la verdad. lo Aquel tenemos- José Gervasio Artigas. Que... Pero hasta nuestro propio prócer, y lo tenemos en el ADN. Es una, Entonces, ¿qué querés decir? no, pero una cosa es esto y otra cosa es lo que se refiere el senador, Una vez que se que le ocurre, conoce, no va a tener que nada. conoce muy bien la economía de los departamentos de frontera, por haber sido intendente en ellos. Y los departamentos de frontera, gran parte de su economía, se mueven del contrabando. Es una realidad. Los pequeños comercios venden cosas de contrabando al público en sus góndolas. No las grandes superficies, pero gran parte de la economía se mueve del contrabando, del quilero, del gas más barato. Uno va a un departamento de frontera y le dicen, quiero tal producto, ¿qué lo querés? ¿Del free o el legal? ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, Es. a veces Pero entonces, ¿qué decir? ¿Que esto es legalizar el contrabando? Lo que yo estoy diciendo acá es que con muy buen tino, esta es una situación que existió, existe y va a seguir existiendo porque esos departamentos es su forma de funcionar. Bueno, lo que pero- se está haciendo Dice el acá es senador tratar que de no le ayuden ponerle... más. Dice que no le den Dice más. que no le ayuden además. más. No lo Está- ayudes más, no es lo como- ayudes. Perdón, es como lo veo yo. Pero que es una realidad, muchachos. No lo lleve a defender el proyecto. Lo que yo entiendo que esta situación. Menos mal que era un buen proyecto. Sí, bueno. Lo que yo entiendo que esta situación que existió, existe y va a existir, se está tratando de legalizarla, de blanquearla Ay, y bueno, traer un legalización rédito. del contrabando, entonces. Exacto, y traer un rédito para el Estado con un pequeño porcentaje que no incida en el precio final para que continúe pero, funcionando. claro, pero no estamos tratando de blanquear nada. No, bueno, Estamos- es un tema semántico. No, Bueno, estamos- se ha legalizado la comercialización, producción y venta de marihuana. Totalmente. Ah, bueno, ¿Por qué estaría tan mal? bien, No está mal, pero Hay una pero cárcel esto no en es libertad, un nada. arroyo seco, podemos tener el contrabando legal perfectamente. A ver. Pero esto no es nada de contrabando. Acá estamos hablando de introducir oficialmente y pagando más tributos de lo que hoy se paga. Entonces, ¿dónde está el contrabando? Pasaría a ser ¿Dónde importador. está la legalización? De contrabandista a Pasamos- importador. Pasamos, Una situación sui generis de y importación. de comerciante minorista también a importador. Bien. No, y O sea, aparte, pasamos, lo que hacemos es atacar la razón del contrabando, diferencia que es de la precios, diferencia la- de precios. Y el quilero de la pero garrafa. Quiero decirle una cosa, Pablo, porque hay una cosa que tiene que quedar clara. Es cierto lo de la invasión de productos de contrabando, que además inhibe la venta de los comercios formales. correcto. Eso es así. Lo que no es tan así es el tema de los free shops. Hay alguno que es poco serio, pero en realidad, en general, esa venta se produce a quien se debe producir, que es a la gente de afuera. Es cierto que algo de mercadería se filtra. Pero es bueno que quede claro algo que Uno a veces habla y lo generaliza, claro. pero hay No, parte de... porque Está bien, por el no son riesgo todos. por el riesgo de que se No son escuche todos. mal, porque, No, porque a veces es gente que trabaja en un régimen, además, que es un régimen que no tiene privilegio alguno distinto al de la industria exportable del país, porque en realidad ¿cuál es la ventaja que tiene la tienda libre de impuestos? La misma que tiene nuestra producción exportable, que se exporta sin impuestos también.
O sea que en ese sentido no es muy diferente una cosa de la otra. Yo creo que, bueno, ha sido un gran aporte a las fronteras, ¿no? Desde el punto de vista del empleo y de traer turismo comercial y ese tipo de cosas. Y un hecho no Tenemos menor es que que ir está cerrando. techado, está acotado la cantidad en dinero que pueden también los que se registran poder traer mercadería, ¿no? En este proyecto nuestro sí, Por eso. se limita y está limitado en función de lo que es la ganancia potencial, la rentabilidad potencial de una patente que no llegue a lo que es el ingreso grabado del impuesto a la renta. El baño del Papa. Bien. El quilero de la garrafa, para Ay, que quede claro, tenemos ¿cómo que termina? cerrar. Bueno, lo que pasa es que con la garrafa tenemos el problema de que seguramente no se permita Va a seguir sea de existiendo, los productos que no están. Tiene los Así que el fábricas. folclore no se va a perder en ese Eso es caso. importante. Muy bien, eso es importante, Eso es lo importante. tal cual. Senador Hoy Botana, es más caro, muchísimas el gas en Brasil que en Uruguay, ¿no? Muchísimas gracias por habernos Viene por acompañado, folclore. senador. Muchas gracias. Y veremos si es este proyecto, si es este con modificaciones o similar, pero está muy bien, bienvenido que se haya puesto sobre la mesa. Muchas gracias. Para ir a tanda, les recuerdo que